Pues hoy vamos a hablar de un tema que está de moda y va a estar de moda en los siguientes días, que tiene que ver con la festividad del Día de Muertos, Halloween, y tiene distintos nombres a lo largo de distintos lugares del planeta. Llama mucho la atención que el mismo día se festeje desde distintas percepciones o cosmovisiones en distintos países que en muchas ocasiones no tenían o no tuvieron una cercanía. El Día de Muertos, o a lo que nosotros le llamamos Día de Muertos, también tiene su propio día en Asia, por ejemplo, en lugares como Siberia, lugares distantes en China, tiene también su propio día. Cada cultura tiene una manera distinta de enfrentar la muerte. Cada cultura tiene una manera diferente de cosmovisión, de entender la muerte, porque es un hecho innegable que a todos los seres humanos nos va a llegar el momento de morir. Este organismo tiene caducidad, tiene un punto de inicio y tiene un punto de conclusión. Naces, creces, envejeces y mueres. Entonces, finalmente todos los seres humanos vamos a enfrentar la muerte. Aquí lo que muchas culturas tratan de buscar es la manera en la cual llegamos a ese punto. ¿Por qué? Porque la muerte nos puede sorprender independientemente del momento de nuestra vida en la que nos encontremos. Puede haber a una persona que tenga una gran salud física, unos de estos deportistas de alto rendimiento, y los puede llegar en la muerte en cualquier momento a través de algún accidente automovilístico o, peor aún, a través de alguna afección cardíaca que no lograron descubrir en su momento en los distintos exámenes. Así que la muerte es parte normal de la vida de cada ser humano. Y estar consciente de ello ha sido una de los factores que en buena medida siempre ha buscado el ser humano responder. Hoy en día la ciencia está buscando la manera de alargar, de que las células no vayan perdiendo información cuando se transmite el ADN una a la otra, de tal manera que puedan continuar regenerándose en la misma condición en la cual reciben la información. Hasta ahorita no se ha logrado absolutamente nada. No hay manera de detener el deterioro o el envejecimiento de las personas. La medicina se ha enfocado mucho en atender las posibles causas que concluyen con la muerte de un ser humano, las enfermedades, las maneras en las cuales llegamos a la muerte, pero definitivamente no se puede detener el proceso de envejecimiento y de finalmente morir. No solo eso, sino que además estamos en un ambiente en el cual hay muchas formas en las cuales animalitos que no vemos son capaces de poder quitarnos la vida. Una infección puede tener una consecuencia terrible. Así que no existe una seguridad en cuanto a que el día de mañana podamos decir vamos a estar vivos. Simple y sencillamente agradecemos que hasta el día de hoy, en este momento, estamos con vida, pero no sabemos qué vaya a suceder el día de mañana o los días subsecuentes. Así que la muerte es algo que está presente en la vida de todos los seres humanos. Y repito, de distintas maneras la gente trata de abordar el tema de la muerte. Vamos a leer qué dice la Biblia al respecto. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27, para que podamos entender qué es lo que sigue después de la muerte. Todas las culturas, amado, todas las culturas tienen una expectativa de que hay algo después de la muerte, con excepción quizás del materialismo que asume que no hay nada más después de la muerte, que simplemente dejas de existir porque este montón de células de lo que estamos constituidos desaparecen y termina nuestra vida. La mayoría de las personas consideran que hay y debe haber algo después de la muerte. La Escritura nos dice, Hebreos capítulo número 9, versículo 27, y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una
sola vez. Con esto, la Escritura desecha las ideas de reencarnación, ¿sí? Aquellas ideas asiáticas o de lugares lejanos que asume que el ser humano, después de esta vida, según lo que haya hecho en este mundo, va a volver a reencarnar como un animalito, como una cucaracha, si hiciste malas cosas, o como a lo mejor algún otro animal mejor, o un nivel de conocimiento mayor en la nueva vida. El ciclo de la gente que cree en la reencarnación siempre está de continuo en un ciclo, en un círculo del cual jamás va a salir, ¿sí? Personajes como el mismo Confucio, alguien que en Asia se considera un gran sabio, sabía que todo tiene un punto final, ¿sí? Todo termina de manera abrupta y sin que haya una secuencia o un círculo en el cual vuelves a aparecer después de un tiempo. La Biblia nos enseña que cada individuo que nace va a morir, está establecido, es algo que no puede tener forma de ser reversible. Aunque tengamos las mejores tecnologías para poder lograr que el ser humano alargue su estancia en esta tierra, finalmente va a morir. Por eso es algo establecido, todos los seres humanos han muerto. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y qué sucede después? Y después de esto, el juicio. No hay espacios como los católicos romanos tratan en muchas ocasiones de transmitir, un lugar llamado purgatorio, algún lugar ahí donde pueda el ser humano de alguna forma tratar de pagar sus cuentas para después saltar al cielo. No hay eso. La Biblia nos enseña, de tal manera está y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿sí? Así está establecido. No hay otra opción después de la muerte. No hay un lugar después de en el cual podamos aspirar a decir, pues ahí medio la voy llevando, ¿no? No hay otro espacio. Solamente está el juicio después de la muerte. ¿Y en qué momento es el juicio? Inmediatamente después de la muerte, como lo vamos a ver, ¿sí? Que no es el mismo que el gran juicio del trono blanco que esperamos, donde Jesús se siente a juzgar a las naciones. No es el mismo. Cada ser humano que ha vivido en este tiempo y ha muerto, de inmediato es juzgado y sentenciado al cielo o al infierno, ¿sí? De inmediato. Es algo que viene inmediatamente después de la muerte. Así que no hay un lugar ahí medio extraño desde donde podamos saltar, ¿sí? Los muertos no van a regresar, los muertos no regresan, como lo vamos a ver. No existe esto de que del más allá vienen al más acá. No lo hay, amados, ¿sí? Hay culturas que llevan su pensamiento acerca de la muerte a extremos bastante fuertes. Hay quienes no entierran a sus muertos hasta después de una semana, en alguna cultura de allá de Asia, no entierran a sus muertos, los dejan, sí los ponen en ataúdes para que no genere mal olor, pero hasta después de una semana es que los entierran, mientras los tienen solamente en ataúdes, esperando a ver si se levantan, esperando a ver si hay algo que se hayan equivocado y que hayan dado por muerto a la persona y que se levante. Hay lugares así que así lo creen. Otros lugares, otras tribus, creen que es mejor tenerlos en un lugar metidos en cuevas y momificarlos, porque seguramente van en algún momento a reutilizar esos cuerpos. Hay otras culturas que después de 7 años de que murió el familiar, lo sacan para festejar y bailar con él.
allá en Madagascar. Hay una tribu que después de 7 años sacan los huesos, los unen y se ponen a danzar en una fecha como la que viene en los próximos días. Es decir, hay una gran diversidad de formas de entender la muerte. Nuestro Dios nos enseña que después de la muerte es el juicio, ya no hay nada más. ¿Sí? Ya no hay otra cosa que hacer. El muerto va al Hades o al cielo y ya no se entera de nada, como vamos a estar entendiéndolo. ¿Sí? Particularmente en el occidente se da esta fiesta llamada Halloween, ¿sí? O en México, Día de Muertos o Día de los Fieles Difuntos, porque son dos fiestas diferentes. Los druidas o los celtas en la zona nórdica del planeta, allá por Noruega, el Reino Unido, los lugares más fríos, su año terminaba, su año de cosecha terminaba el día 31 de octubre. Y el año nuevo para ellos iniciaba el día 1 de noviembre. ¿Por qué? Porque para ellos recogemos la cosecha, porque a partir del siguiente día, o que empieza noviembre, la oscuridad en los lugares más al norte se vuelve casi por completo de meses, donde no aparece el sol. ¿Sí? Gran parte del tiempo está en penumbras. Apenas alcanza a salir un poco el sol, pero se vuelve a meter. Son lugares en los cuales el invierno era obscuridad para estos lugares y estas zonas. Y entonces los druidas o los celtas tenían esta idea de que ese día particular, básicamente entre el último día de la cosecha y el día siguiente que iniciaba el periodo de oscuridad, los muertos y los espíritus malos tenían la posibilidad de regresar o de retornar a este mundo. ¿Cómo lo enfrentaban? Porque les daba pánico, amados. Era algo que de verdad lo sentían con mucho temor, como los egipcios, que cada vez que se ponía el sol ya no salían porque no vaya a ser que en la oscuridad pudiéramos ser maldecidos o enfrentar a alguno de los dioses de la oscuridad. Era un miedo a la oscuridad muy, muy fuerte, ¿sí? Pero particularmente en la noche del 31 para amanecer 1 de noviembre, los druidas o celtas festejaban para tratar de contener que los espíritus malignos pudieran salir del inframundo hacia este plano terrenal. Y entonces lo que hacían era que sacrificaban niños. Sacrificaban niños, además de que ellos mismos se vestían de manera tal que pudieran confundirse con los monstruos o los espíritus malignos. Es decir, buscaban la manera de disfrazarse para que el espíritu que viene de la oscuridad no los fuera a atrapar o no los fuera a maldecir. Era la idea que tenían y se disfrazaban. Y entonces sacrificaban niños y en lugares así, lugares de montañas altas, hacían algunas como estatuas de madera, ¿sí? Y entonces para tratar de contener el invierno oscuro, hacían estas figuras y metían ahí a personas a quemarlas vivas para tratar de dar luz, sacrificando a otros seres humanos. Era terrible, no era una fecha linda, sí, era una fecha muy, muy terrible. La verdad es que ha habido mucha superstición al respecto. Aún dentro de esferas cristianas, se cree que un cristiano puede ser de una manera poseído, aún dentro de esferas cristianas, como si no estuviera el Espíritu Santo llenando al que es nuevo nacido. Definitivamente hay muchas ideas supersticiosas en el mundo. ¿Sí? Cuando pasan los años y los romanos toman control de las zonas nórdicas o de la zona norte de lo que es Gran Bretaña, lo que es Irlanda, entonces prohibieron los sacrificios humanos, los sacrificios de niños. Pero el sincretismo, la mezcla
entre la cultura romana y la festividad como tal no fue del todo rechazada. No puedes matar niños, pero esto síguelo haciendo, no hay problema. Disfrázate, es más, nos disfrazamos contigo, decían los romanos. Cuando el Imperio Romano se empieza a cristianizar, de igual manera hubo sincretismo. Trataron de buscarle la manera de adecuar las fiestas o celebraciones cristianas a las culturas donde se encontraba creciendo o transmitiéndose el Evangelio. ¿Sí? Y entonces, hasta después de 5 siglos, por ahí más o menos del año 500, aprox, se establece un día, ya que terminaron las persecuciones de los distintos emperadores romanos, se establece un día para conmemorar a los mártires del cristianismo, a todos aquellos que han muerto después de Cristo por causa de la persecución de la fe cristiana. Y entonces se determina que el 1 de noviembre sea el día de todos los santos, que es como decir, todos los mártires de la era cristiana que fue perseguida, los vamos a honrar ese día. Y entonces hubo este sincretismo con las festividades en distintos lugares que daban paso entre el otoño o la época de mayor luz a la de mayor obscuridad. ¿Sí? Y empezó a haber mezclas. Y entonces de ahí surge el Día de Todos los Santos, que no es el mismo que el Día de los Fieles Difuntos, que es el 2 de noviembre. El 2 de noviembre lo que estipuló la Iglesia Católica Apostólica Romana, que no tienen el nombre cristiana, es que ese día las almas del purgatorio podían saltar al cielo. El 2 de noviembre. Era la fecha donde todo el año las personas tenían que estar soltando dinero, portándose bien, acudiendo a misa, cumpliendo los sacramentos de la Iglesia Apostólica Romana, para que el día 2 de noviembre los difuntos pudieran ir al reino de los cielos. No se tenía siquiera la idea de que vinieran a la tierra, sino que saltaban del purgatorio al reino de los cielos. Ya con la mezcla de culturas, pues de pasadita empezaron a decir, pues pasan a saludarnos, ¿no? Antes de irse al cielo. Y surge esta festividad del Día de los Muertos, que mezclada con el paso del tiempo, con las festividades célticas o las festividades druidas, se convirtió en lo que hoy conocemos como el Día de Muertos, que no es otra cosa sino honrar a la muerte. Las culturas, en términos generales, muchas de las culturas, a lo largo del Mediterráneo, la tierra de Canaán, sacrificaban a los niños. Había ese hábito. Desde el norte de África hasta lugares del Mediterráneo y lugares nórdicos, tenían la costumbre de sacrificar a los niños. Por ejemplo, en la tierra de Canaán, había algunas naciones que hacían una especie como de horno de piedra, ¿sí? Un horno de piedra, y arriba le hacían una estatua a Moloch. Y entonces, en ese horno de piedra lo encendían y a todo fuego metían a las criaturas vivas dentro de ese horno. Eso es algo que Dios aborrecía de estas naciones o de estos pueblos. Y por eso cuando Israel va a entrar, les dice, destruyan todo esto. Hay ocasiones en las cuales la gente no sabe cómo contestar a la muerte o a la destrucción de ciertas ciudades. Fueron 2 ciudades las que les pidió Dios que no dejaran nada, pero porque había estas costumbres de matar a sus hijos, de asesinarlos, y además de una depravación de índole sexual terrible, ¿sí? Donde los niños no estaban a salvo, no había derechos humanos, no había nada de eso, era una depravación terrible, ¿sí? Fíjense lo que nos dice Deuteronomio capítulo 18, por favor. Deuteronomio capítulo 18. Para que podamos entender que la vida de un creyente es muy distinta a la vida del mundo y que no podemos hacer mezclas unos con otros. Capítulo 18, versículos 9 en adelante.
Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, que era la tierra de Canaán, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Es una orden. No te parezcas a ellos. No hagas lo mismo que ellos. Ay, pero es que se ve bien divertido. No importa lo que pienses. Te voy a pedir por favor que no lo hagas, que te abstengas de hacerlo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego. Las culturas tenían la idea de que tenían que sacrificar a uno de sus hijos, de las familias. Un hijo de cada familia, por eso tenían familias bastante grandes, uno habría de ser llevado al sacrificio, a su Dios. Y eso no solamente era de la tierra de Canaán, amado, era de muchas culturas alrededor del Mediterráneo. Y Dios dice, esto no. Fíjense cómo nuestro Dios es un Dios racional. Por un lado tenías la superstición de muchas naciones creyendo que debían entregar un hijo. Y por otro lado Dios te dice, tú no lo necesitas, yo soy tu Dios y yo no te lo pido así. Y entonces dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por el fuego. No los entregues al mundo. No porque, mira, no importa lo que te digan. No importa que te digan, ay, es que no seas exagerado, es que no seas sangrón, ¿qué tiene de malo? Y intenten relativizar. Dios me pide a mí, como su siervo, como su sierva, no hagas lo mismo que los demás hacen. No puedes hacer lo mismo. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego. Porque, repito, era una costumbre que había, ¿de acuerdo? Ni quien practique adivinación. La adivinación es un pecado. No haya en ti nadie que sacrifique a su hijo, no haya en ti nadie que practique adivinación, que ande yendo a ver que me echen las suertes, ¿sí? No, el creyente no necesita esto. No requerimos del amuletito de la buena suerte, porque podemos consultar a nuestro Dios para que nos responda. No lo necesitamos. Sabemos en quién confiamos, no requerimos que alguien más nos trate de adivinar la suerte, ¿sí? Que practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Es decir, no te metas en cuestiones esotéricas ni de broma. No las necesitas. Yo soy Jehová tu Dios. ¿Sí? Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos, porque el muerto está. Ellos no saben lo que sucede en el terreno de la vida presente. Eso de que te está viendo tu abuelito desde el cielo, no es cierto. No te está viendo. Ni en el cielo ni en el infierno están viendo lo que ocurre en la tierra, amado. No están echando un ojito a ver qué está sucediendo, a ver si te estás portando bien o no. No es así, ¿sí? Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Entonces, no es una cuestión meramente superficial, ¿sí? La palabra de Dios nos enseña que las personas que son supersticiosas se meten en estas cosas, se sumergen en estas cosas. Imagínate que la gran mayoría de las naciones tenían la costumbre de echar las suertes, adivinar, de la adivinación, de echar las cartas, de meterse en cuestiones de sortilegios, de ser agorero, de ser hechicero, de ser adivino. La mayoría las tenía. La mayoría de las naciones, si no es que todas, cuando menos mataban a uno de sus hijos a su Dios. Eso es una realidad, no es una exageración. Todas las naciones contemplaban el sacrificio de uno de sus hijos como un respeto a sus dioses.
No era cualquier cosa. Y en cambio Dios le dice al pueblo, tú no vas a hacer eso. No lo necesitas. No necesitas sacrificar a tus hijos. No necesitas de que te adivinen. No necesitas de que te echen las cartas. Todo lo que las naciones habitualmente están haciendo, no lo requieres. No es para ti. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Sí? El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en contacto después de haber estado vagando durante 40 años en el desierto y de haber estado como esclavos en Egipto. Estaba a punto de enfrentar una tierra donde no es que los haya destruido a todos, habría ciudades que iban a ser vecinos de Israel. Solamente dos ciudades, si no me equivoco son 2 o 3, las cuales Dios les dice destruir. ¿Por qué razones? Porque mataban a sus hijos y porque tenían pedofilia en sus prácticas sociales como algo común. ¿Sí? Y Dios no está de acuerdo de ninguna manera con este tipo de cosas. Así que de esta manera le advierte, cuando entres a este lugar, cuídate de esto, no practiques nada de esto, porque habría naciones vecinas, habría pueblos que sí lo practicaban y que no iban a ser desplazados, iban a ser vecinos, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice la Escritura? Ay, es que mi abuelito me ve desde el cielo. Fíjense lo que nos dice Eclesiastés capítulo 9, versículos 4 al 6. Aún, dice versículo 4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Qué significa? Que los muertos ya no tienen esperanza. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. De nada te sirve ser muy valiente en esta tierra cuando todos vamos a morir. Y mejor es estar vivo el día de hoy que no estarlo, aunque seamos muy valientes y podamos hacer mucho alarde de muchas cosas. ¿Sí? Porque los vivos saben que van de morir. Todos sabemos que vamos a morir. Vamos para allá. Unos más rápido que otros, pero todos vamos a morir. Pero los muertos nada saben. Es decir, no hay de que te están viendo desde el cielo los muertitos. No, no hay nada de eso. La Biblia no da esta flexibilidad para la superstición. Es muerto y se acabó. Nada saben. Lo que sucede con los que mueren es que no están conscientes de qué sucede en la tierra. No están conscientes. Mueren y nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio, todos esos sentimientos que son de enojo, de ira, termina tu vida y ¿de qué te sirvieron? Concluyen tus días y ¿de qué te valió la pena estar albergando odio, enojo, rabia, amargura contra alguien? ¿De qué te sirve? Porque va a terminar tu vida. Y ahí donde van los muertos, nada de esto te va a funcionar. Nada te vas a enterar. Ay, ojalá y le vaya mal. Se acabó después de muerto. No te vas a enterar si le fue bien o mal a alguien. Si a quien odiabas, después de todo, le fue bien y no como tú quisieras. También su amor y su odio. Ahí se termina con los muertos. Y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos no regresan, amado. Ya no hay parte de lo que se hace debajo del sol. Los muertos no cruzan ninguna línea imaginaria de los próximos días. No es que vayan a volver, son tradiciones que no tienen ningún fundamento, más que el cambio quizás de meses que hay mucha luz a oscuridad, porque así eran los países nórdicos, repito. Había muchos meses con mucha luz y después cuando entraba la época invernal,
la intensidad de luz se hacía penumbra. O sea, no había luz en muchos países, en muchas regiones donde vivían los celtas o los druidas, ¿sí? Eso es todo lo que podrían tratar de justificar la manera en la cual hacían y tenían miedo estas poblaciones, ¿sí? Pero no hay nada como tal de que vamos a pasarnos de aquí para allá o de allá para acá. Nada saben. Ya no hay nada más para un muerto. Los muertos no regresan, ¿sí? Ni tampoco los espíritus regresan. ¿Qué más nos dice la Biblia? Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículos 18 y 19. Dice la Escritura: He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Es decir, somos testimonio, es lo que dice, lo que significa. Somos testimonio. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. O sea, cuando te incitan a decir, ¿y por qué no vas y te echas una limpia? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué no te vas a Catemaco a que te hagan una limpia? Ahí hay muy buenos brujos, dicen. ¿Sí? Es decir, cuando te piden que hagas cosas como cuestiones que nada tienen que ver, o que son costumbres o ideas propias de las regiones o de los países donde se localiza el ser humano, responded, díganle lo siguiente, es lo que nos dice: ¿No consultará el pueblo a su Dios? O sea, perdón, voy a preguntarle ahí al del tarot, al agorero, oye, ¿qué me depara el futuro? Voy a ver en el periódico qué dice el horóscopo. Oye, pues si soy cáncer, ¿qué dice acerca de lo que me va a pasar este día? A ver, no lo necesitas. Mejor cierra tus ojos y pídele a Dios que te guíe. Y se acabó. Haz lo mejor que puedas y haz todo el bien que te venga a la mano a hacer. De esa manera tendrás seguro el buscar hacer las cosas de una manera correcta. No necesitas. Dice, por eso dice aquí, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es una pregunta con un grado de ironía, ¿sí? Oye, la gente está de verdad poniendo y haciendo y poniendo sus veladoras y haciendo ahí poniendo el pan de muerto y haciendo sus tamalitos, etcétera, etcétera. Está bien, si te lo quieres comer, haz lo que quieras que te lo quieres comer, pero no hay nada de espiritual en ello. No hay nada. Los muertos no regresan, ¿sí? Los muertos están muertos y no van a regresar, ¿sí? Y el hecho de que los celtas o los druidas se hubiesen disfrazado desde aquellos entonces para tratar de confundirse entre los espíritus malignos, tampoco sirve de nada. No es para nada útil ni provechoso en lo más mínimo, ¿sí? ¿Qué sí nos dice la Biblia? ¿Qué sí nos acontece después de la muerte? Jesús lo enseña en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Aquel que dio su vida por nosotros y que lo mataron por amor a nosotros, nos enseña lo siguiente, a partir del versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, o sea, alguien que tenía capacidad económica, ¿sí? Y hacía cada día banquete con esplendidez. Alguien despilfarrador, alguien que tenía la capacidad económica porque podía, sencillamente no se limitaba,
sino que se daba lujos de hacer banquete cada día. Era alguien adinerado. ¿Sí? Siguiente versículo dice, había también un mendigo llamado Lázaro. Como dos polos opuestos, ¿no? El rico, que podía comer con exquisitez todos los días y hacer banquete, y el que pedía que algo le cayera de la gente, el mendigo. El mendigo se llama Lázaro, que estaba echado, o sea, estaba acostado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, no solamente era una persona en una condición económica muy triste y deplorable, sino que además estaba enfermo. Es decir, el peor escenario para cualquier ser humano, enfermo y sin dinero, esperando que algo la gente pueda hacer por él, porque no se puede valer por sí mismo. Está enfermo, lleno de llagas, y ansiaba, tenía necesidad. La palabra ansiar quiere decir que desea con mucha intensidad algo. Ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Es decir, dame lo que sea. Oye, es que el pan ya está ahí, nadie lo tocó, pero se va a echar a perder. Dámelo. Pero no le daban. Nadie le daba nada. Como si hoy pensáramos en estas grandes mermas de supermercados, ¿no? que tiran a la basura una cantidad enorme de fruta, de verdura. Amados, yo he visto la clase de desecho, entre comillas, que llegan a tirar a la basura. En la ciudad de Coatzacoalcos, una de las tiendas más famosas de allá, daba permiso a la casa hogar para poder ir a rescatar lo que pudiera de lo que sacaban de desecho de frutas y verduras. Y todavía estaba bueno, amados. Todavía se usaba. Es decir, había un desperdicio enorme. Este mendigo ansiaba saciarse, decía, yo quiero esto. Le estaba yendo muy mal en la vida, de verdad muy mal. Era terrible su situación. Y dice la Escritura, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, los únicos que se le acercaban eran los animalitos, los perros. Y le lamían las llagas. Finalmente iba a morir este ser humano. Y así sucedió. Murió enfermo, tirado en el piso, a la puerta de alguien que tenía capacidad para poderle ayudar y que no le ayudó. Sí. Y los dos, por cierto, los dos eran judíos. Los dos tenían el mismo Dios, entre comillas. Y lo pongo entre comillas porque uno no puede pensar en que está sirviendo a Dios y que no ayude a su prójimo. Y ansiaba saciarse. Dice el versículo 22, aconteció que murió el mendigo. ¿Y qué nos establece la Biblia? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué aconteció? Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La expresión para seno de Abraham es paraíso. Es decir, aquel hombre enfermo que tenía necesidad de alimentarse y que no le ayudaron, finalmente llegó la muerte física, pero fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Sí. Dice la Escritura, y murió también el rico y fue sepultado. Seguramente el rico siguió viviendo de manera despilfarrada, porque aquel estaba enfermo y el rico pues, no estaba tan enfermo y pudo seguir viviendo más tiempo así. Pero los dos van a morir. Y ese es un punto que ningún ser humano puede deshacerse. Tanto los ricos como los pobres vamos a pisar la muerte, vamos a enfrentar la muerte. No importa lo que querramos pensar, la idea que tengamos, todos vamos a morir. Tengamos dinero, no tengamos dinero, tengamos una profesión, no tengamos una profesión, estemos haciendo esto, tengamos la mejor salud, la peor salud, todos vamos a morir. Es cuestión de tiempo. Solo es cuestión de tiempo. Así que nada
de lo que podamos decir que vale la pena en este mundo, realmente lo vale. Continúa diciendo, murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, continúa la historia del rico, en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces te puedes dar cuenta que inmediatamente después de la muerte, para uno fue el paraíso y para el otro fue el tormento. Sí. Y entonces, y los dos eran creyentes de Dios, ¿eh? Los dos eran judíos. La historia no es este sí y esto no. Los dos eran judíos. Los dos habrían escuchado las mismas historias acerca de Dios. Pero uno sí fue al cielo y el otro se fue al tormento eterno. Continúa diciendo la Escritura. Entonces, dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Aquí vale la pena decir algo. El Hades, lo que la Biblia enseña como Hades, Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento, como parte de la idea griega del Hades, profundidades de la tierra es lo que significa. Hades en el Nuevo Testamento, Seol en el Antiguo Testamento era debajo de la tierra. ¿Sí? Es la misma expresión, nada más que con palabras distintas. Estando en este mismo espacio, no en los mismos lugares, pero sí dentro del mismo espacio, Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico pudo levantar sus ojos y ver que ahora Lázaro estaba mucho mejor y estaba mejor que como él está. Cambiaron los papeles. Sí. Y entonces dice, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, te das cuenta ahorita lo que va a decir, se creía merecedor de estar del otro lado. Y dice, entonces él dando voces, dijo, Padre Abraham, mira, ahí sí es su padre, no se acordó, mientras tenía que comer y dinero, no se acordó de la religión judía que le demandaba ayudar al pobre. Ahí sí no se acordó. Pero aquí sí se acordó. Padre Abraham. Dice, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Mira, sí sabía su nombre. Sí lo reconoció como aquel que siempre estaba a la puerta lleno de llagas. Lo ayudó. Quizás en su mente decía, su vida, mi vida, le está yendo mal, me está yendo bien, ¿no? Pero sí sabía que se llamaba Lázaro, sí sabía que sí estaba ahí a la puerta, o sea, sí sabía quién era. Y entonces dice, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. No le estaba yendo bien, no le estaba yendo bien. Ahora, este cuerpo físico finalmente va a la tierra, polvo eres y al polvo volverás. Sin embargo, de alguna manera Dios va a capacitar después de muerto para que podamos sentir dolor, sentir calor, porque dice, estoy siendo atormentado en esta llama de fuego. ¿Sí? Y por el otro lado, Lázaro estaba siendo consolado. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y no hiciste nada con ellos. Te fue bien, pero no hiciste nada a favor de los demás. Simple y sencillamente te quedaste en tu mundo egoísta, creyéndote que pues eres merecedor de toda esa riqueza, de esa capacidad, de esa inteligencia, y por lo tanto los demás no se tienen por qué beneficiar de lo que te fue otorgado a ti. Recibiste tus bienes en vida. Cada uno de nosotros tenemos distintas capacidades y talentos, amado. Distintas habilidades. ¿Qué vamos a hacer con ello? ¿O qué estamos haciendo con ello? ¿Sí? Podemos elegir vivir para nosotros mismos. Está bien. Aquí vemos que el rico decidió hacerlo así. Pero luego no hay queja de por qué a mí no me toca lo mismo que estar en el mismo lugar que a Lázaro, ¿no?
Es decir, sí hay justicia para unos y para otros. Continúa diciendo, tú recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Por qué recibió esta consecuencia el hombre rico? Porque no fue misericordioso. Porque no hizo nada con lo que recibió. Y esto debería de enseñarnos mucho, amado. ¿Qué hacemos con lo que recibimos? Y no me refiero solamente a que tengas mucho dinero, a lo mejor aquí la expresión es que él tiene para hacer banquete con esplendidez cada día. No, ¿qué estás haciendo con lo que tienes de vida, de dones, de talentos, de capacidades? ¿Va a ser exclusivamente vivir así para ti? ¿Porque crees que lo mereces? Cada quien. Sin embargo, aquí vemos un ejemplo de alguien que se dio a la tarea de vivir para sí mismo y despertó en un lugar que no es deseable para nadie. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, o sea, además de esto que ya entiendes, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De tal manera, y aquí quiero acentuar, de tal manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar a acá. No hay brincos después de la muerte. No es que las almas van a saltar de un lugar a otro. No, amado. No es así. Aquí vivimos lo que tengamos que vivir y hacemos el bien que podamos hacer, porque no hay nada que podamos hacer después de muertos para ir de un lugar a otro. Sí. No se puede pasar, una gran cima no es una montaña, una cima con S es más bien una especie como de barranco sin fondo. Eso es lo que quiere decir una cima en estos términos. ¿Sí? O sea, había un espacio donde no había nada que pudiera permitir el paso de un lugar a otro y no se podía pasar de un lugar a otro. Así que el purgatorio que enseña la Iglesia Apostólica Romana no existe. No hay forma de pasar de un lugar a otro. No lo hay. Y entonces, ya dándose cuenta que no tiene manera de salir el rico de ahí, dice, entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a casa de mi padre. Manda a Lázaro, fíjense nada más, manda a ese que yo dejé ahí, que se muriera de hambre y enfermo, mándalo a que les predique a mi familia. Como si lo hubiera escuchado él mismo, ¿no? O sea, él no le escuchó ni nada por el estilo. ¿Qué puede hacer una persona si la familia está en la misma dinámica mental de vive tu vida y deja que otros vivan la suya y que pase lo que tenga que pasar? Si no hay esa preocupación, si no existe esa conciencia de decir, hay algo más allá, sí. La realidad es que alguien testifique de que vino del infierno o que vino del cielo, no le va a cambiar la vida a la gente. No la va a hacer mejores seres humanos. Sí. Continúa diciendo la Escritura, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Ahí ya le preocupó, en ese momento ya le preocupó que nadie más de su familia llegara a ese lugar. Amado, en el infierno no hay incrédulos, ni tampoco en el cielo. Ahí sí ya saben que era verdad y que era una realidad. Sí. Y los que están ahí desean que nadie más de su familia llegue a ese lugar, que nadie más llegue a ese estado. Y entonces le contesta a Abraham, dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. A este hombre le preocupaba, él no podía hacer nada, ya se había sentenciado, decía, pero
manda a Lázaro, pues él está bien a gusto, está siendo consolado, mándalo a que les predique. Y la respuesta de Abraham es, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. O sea, hay quienes hacen esta labor, óiganlos. Pero qué bien sabe el rico que no le van a hacer caso a nadie de los predicadores locos, que les dice, no. Dice, más Abraham, dice, y entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿De verdad se van a arrepentir? Si se les aparece un muertito, ¿de verdad se van a arrepentir? No, ni aún así, amado. El que tiene un corazón duro lo tiene. Así de sencillo. Y no importa que se le aparezca quien sea, no importa que tenga sueños terribles, no importa la manera en que Dios quiera hablarle. Si no se quieren arrepentir, van a terminar en este lugar de tormento. ¿Sí? No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, si no oye a los que hoy en día anuncian buenas noticias, que se levante alguien de los muertos no va a hacer diferencia. Si alguien no te ayuda en la tierra, ninguna persona de entre los muertos te va a ayudar. ¿Sí me doy a entender? Así que el purgatorio no existe, las almas no brincan, las almas no vienen a este plano, a esta tierra, ¿sí? No vienen, sino que ya están ahí sentenciados. ¿Qué más nos dice la Escritura? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 45 al 58. Dice la Escritura, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Todos los seres humanos tenemos un alma viviente. El postrer Adán, haciendo el comparativo con Jesús, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. ¿A qué le llama lo animal? A lo que está en esta tierra. A lo que está en esta tierra. Primero es pasar por esta tierra y después viene lo espiritual del reino de los cielos. Dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál? El terrenal, tales también los terrenales. O sea, ¿en qué cosas piensa la mayoría de la gente? En cosas terrenales. No piensan en el cielo, ¿verdad? Así que, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, predicando a Cristo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esta es una promesa, amados. Es una promesa para aquellos que tienen fe. Todos seremos transformados. Todos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta. Es decir, cuando venga el momento de que Jesús regrese por los suyos. Aquí solamente hay dos formas de que podamos salir del pueblo de Dios, o porque venga Jesús o porque morimos, no importa, estamos confiados y tranquilos.
La gente le tiene mucho miedo a morir. Le parece algo de ansiedad, algo terrible. El creyente no le tiene miedo a la muerte, ¿sí? Porque está confiado en Dios. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquellos que han muerto creyendo en Jesús están ya con la dicha de saber que van a resucitar para el reino incorruptible de Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. El ser humano, si hay algo que le tiene miedo, es a la muerte. Todos. Bueno, la medicina, ¿qué trata de hacer? Alargar el tiempo antes de que llegue la muerte. La ciencia, ¿qué investiga? Tratar de ver qué se puede hacer para alargar el tiempo de vida del ser humano. Le tienen miedo a la muerte. Todos le tienen miedo a la muerte, aunque se digan muy científicos, ¿verdad? Por eso están buscando la manera de alargar el tiempo. Si no, no les preocuparía. Continúa diciendo la Escritura: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El miedo. El miedo que le genera a los seres humanos morir. El estar en un hospital y saber que te cuesta trabajo respirar, que te cuesta trabajo abrir los ojos, que te sientes debilitado, que sientes que ya no sales de ahí. Eso genera ansiedad al ser humano, la muerte. Así que la muerte tiene un aguijón, comparándolo a un escorpión o a algún animal que pica. Es la muerte, el temor, su aguijón. Así que, ¿qué es lo primero que vence? Saber que somos hijos de Dios y que vamos a resucitar para la gloria de Cristo. El temor a la muerte. Por eso muchos mártires les dolía, por supuesto que les dolía, pero sabían que era momentáneo y podían morir de una manera digna y con tal paz que aún muchos de los soldados que eran sus verdugos se admiraban y decían: ¿qué tienen estos que pueden morir así? Aún soldados, por ejemplo los pretorianos, hay una historia de que están, imagínate en época de invierno, las aguas semicongeladas, y capturaron a un grupo de creyentes, de cristianos. Y entonces los llevaron al río congelado, les quitaron las ropas y camínenle. Sabían que se iban a ahogar y se iban a morir de hipotermia y se iban a terminar ahogando. Pero cuando se dan cuenta de que van en fila cantándole a Dios y alabándolo, porque saben que van a ser recibidos, aquellos duros soldados romanos, acostumbrados a matar, acostumbrados a ver la muerte cada día que tenían una espada en su mano, quedaron atónitos. Dicen: ¿por qué pueden morir así estos? ¿Por qué pueden enfrentar la vida con tal paz, con tal tranquilidad? Y así como hubo uno o dos de aquellos de la fila que salieron corriendo, que no quisieron morir, hay el testimonio de dos soldados que dejaron la armadura, confiaron en Jesús y entraron a las mismas aguas que aquellos que iban a morir ese día. Es impactante la manera en que la gente muere, amado. La manera en la que la gente puede llegar a ese punto puede ser o de mucho aliento, de muy esperanzador, o de una manera muy trágica. Hay personas que mueren de maneras muy trágicas. Tengo el testimonio de alguien que en los últimos momentos gritaba porque veía sombras que venían por ella. Sí, gritaba. Amados, es terrible la manera en la que enfrentamos a la muerte. Para unos
que para los que sí tenemos fe en lo que viene después por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? No nos da miedo morir. Y a lo mejor es muy fácil decir, no, pues es que, claro, pues no tienes ahorita un contexto de riesgo, ¿no? Puedes decir con mucha facilidad, pues cualquiera puede decir, no hay problema con que muera, porque no estás en ese momento. Pero amado, cuando te estás en ese instante y sabes que ya no tienes manera de poder tratar de sobrevivir y simplemente esperas la muerte, existe la forma de morir en paz o de morir aterrado. ¿Sí? Eso lo digo por experiencia propia. En cierta ocasión estaba en un viaje en Acapulco y se me ocurrió meterme a mar abierto y me pescó una de estas, ¿cómo se llaman? Un remolino, un torrente por debajo del agua, y me sacó fuera, ya no sentía la tierra, ya estaba lejos de la playa, de hecho. Mi esposa, que estaba en ese momento en la playa, decía que solo se veía mi cabeza, tratando de sobrevivir. Y mi pensamiento fue, así va a ser. Ese fue mi pensamiento. No estaba aterrado, no estaba ansioso, no me llené de angustia, no me pasó mi vida por enfrente, simplemente dije, Señor, pues aquí estoy. Y dejé de pelear, porque estaba tratando de mantenerme a flote, ya no podía. Y dejé que el mar mismo me tragara. Estaba listo para morir, no me daba miedo morir. Y el mar me empujó hacia la orilla. Y en el momento en que alcancé a sentir otra vez un poco de tierra, entonces nadé, me esforcé para nadar hacia la playa. Pero estaba listo para irme. No tenía miedo. Si me preguntas, de verdad, no tenía miedo. Y dije, aquí estoy listo. Sí. En cambio, he visto personas que les da pavor morir. Les genera mucha ansiedad. Porque no están listos. Porque saben que si mueren, no mueren en buenos términos. Amado, la mayoría de las religiones, y quiero concluir con esto, la mayoría de las religiones, porque me puse a estudiar las distintas creencias en distintos países cuando van a morir, asumen que todo depende de lo que hagas en esta vida. Si eres una buena persona, vas a reencarnar, vas a ir al lugar de los dioses como querían los egipcios, es decir, dependía de que fueras una buena alma en esta vida. El cristiano no cree que dependa de ello, amado. El creyente, el cristiano, no depende de sus buenas obras. No cree que vamos a ir al cielo porque nos estemos portando bien, sino porque Jesús nos perdonó. Hemos vuelto a nacer. Y por ese nuevo nacimiento servimos a Dios haciendo todo el bien que viene a nuestro alcance a hacer, pero no porque creamos que por ese medio vamos a ganar el cielo, para nada. No se gana el cielo ya se ganó por medio de Cristo. Lo único que hacemos es servir a aquel que nos redimió. Servirlo, eso es todo. No es que, voy a ser buena persona a partir del día de hoy. No, es que estoy tan feliz de haber sido perdonado, que se da de manera natural portarse bien. Se da de manera natural hacerle el bien a los demás. Se da de manera natural hacerle el bien a cualquier persona que tenga mi alcance para hacerlo. No porque me vaya a ganar el cielo, no porque me considere a alguien digno, sino porque mi Señor me amó de tal manera que dio su vida por mí. Y la manera en la que tengo para agradecerle es que el resto de mi vida pueda servirle. Y hacer todo el bien que venga a mi alcance a hacer todos los días que pueda, en todo momento y en todo lugar. Tratar de hacerle bien a las personas, porque así sirvo a mi Rey. Sí me doy a entender, amado. Así que no nos ganamos el cielo. El cielo ya lo ganaron por nosotros. Simple y sencillamente nos rendimos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la muerte está vencida.
Amado, vienen fechas en las cuales, como nos dice Isaías, somos puestos por señales. Que no digan que todo el mundo hace lo mismo. No, no todo el mundo hacemos lo mismo. No todo el mundo nos dejamos llevar por la corriente. No todo el mundo nos dejamos llevar por lo que establecen las tradiciones, por lo que establece el mundo moderno, por lo que establecen los sistemas económicos. No, no todo el mundo nos dejamos llevar. Hemos sido puestos por señales para decirle al mundo, no todos somos iguales. Hay quienes amamos a Dios a pesar de lo que sea que estemos viviendo. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos. Dios dio a su Hijo, Él llamaba Cristo, vino para amar, salvar y perdonar.